Y reiteramos, el INPE mantiene este control de los establecimientos penitenciarios y podemos decirle a nuestros ciudadanos a nombre de la institución que mantenemos este control y que no nos va a ocurrir lo que lamentablemente ocurre en Ecuador. Se ha hecho una intervención en al menos 68 penales de nuestro país. Y para tener más detalles de lo que significó esta acción del INPE, ¿con quién conversamos? Le damos la bienvenida a Javier Yaque, él es presidente del INPE, para que nos amplíe este primer megaoperativo simultáneo inopinado en 68 penales de nuestro país. Señor Yaque, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska. Muchas gracias y buenas noches, Pedro. Gracias por la entrevista. Por favor, ¿cuál ha sido la intención de este megaoperativo? ¿Tiene alguna relación con lo que está pasando en estos momentos en el Ecuador y con las políticas que está disponiendo el gobierno para frenar la situación del vecino país aquí en el Perú? Sí, Pedro. Precisamente el día de ayer fuimos convocados por el señor Premier, nuestro ministro de Justicia, en la que nos expresó el señor Premier su preocupación por la situación de los establecimientos penitenciarios. De hecho, él conoce la realidad actual de los penales. Qué duda cabe que están hacinados y claro, siempre hay una preocupación de que se podría replicar lo que venía ocurriendo en el vecino país de Ecuador. Nosotros mantenemos el principio de autoridad desde hace mucho tiempo en los establecimientos penales, cosa que lamentablemente no ha ocurrido en Ecuador. No somos tampoco, estamos acá para críticos de lo ocurrido allá y de la situación a través de su sistema penitenciario, pero informamos que en nuestro sistema mantenemos el control, que nos pueden vulnerar la seguridad de los penales introduciendo algún celular y seguramente droga también. Ello no implica que estemos impedidos de hacer una revisión de ambientes o requisas en el momento que la institución así lo disponga, en el penal que decidamos o en la celda que también sea necesario hacerlo. Es por ello que rápidamente organizamos un mega operativo en los 68 establecimientos, es decir, en todo el sistema penitenciario nacional hemos llevado a cabo esta operación, demostrando que tenemos capacidad de respuesta inmediata, que tenemos control de nuestras cárceles y que la autoridad se mantiene. Es por ello que en algunos de los penales, en 6 de ellos, hemos encontrado estos teléfonos celulares que hemos hecho público a través de un comunicado, que en el número de 47 los hemos retirado de los penales. Eso ha sido lo más relevante, también algunos otros objetos prohibidos, pero no hay algo de mayor preocupación. Alguien nos preguntaba si habían armas, si había algo que podría vulnerar grandemente la seguridad de los penales. No hemos hallado ningún arma, tenemos la convicción que no las hay también en nuestro sistema y reiteramos, el INPE mantiene este control de los establecimientos penitenciarios y podemos decirle a nuestros ciudadanos a nombre de la institución que mantenemos este control y que no nos va a ocurrir lo que lamentablemente ocurre en Ecuador. Y a partir de eso se van a aplicar políticas públicas de mayor seguridad, ya que quizás el narcotráfico no es el delito principal en el Perú, sino la extorsión. Pero no queremos que Ecuador se convierta en un espejo donde ahora no hay control sobre las cárceles y se han registrado cerca de 6 motines. No queremos que pase lo mismo aquí en territorio nacional. ¿Qué se va a aplicar a partir de ahora? Así es, Katiuska, hemos adoptado todas las medidas para impedir de que situaciones similares nos ocurran acá. Tenemos alto nivel de hacinamiento, siempre lo hemos hecho público. Pronto vamos a ir por un ambicioso plan de construcciones de establecimientos penales. Ya lo estamos trabajando desde el año pasado. Este año ya iniciamos con el inicio ya de convocatorias para construir establecimientos penales, que va a ser una de las respuestas, pero también hemos coordinado con el Ministerio de Economía para un mejor equipamiento, tener cierta tecnología que nos permita un control más eficaz en penales de alta contención como Ancón 1, Castro Castro, en el norte el penal de Trujillo, en el sur el penal de Arequipa. No todos los establecimientos tienen similares características. Hay que adoptar algunas medidas más extremas en algunos penales y así lo haremos durante este año, equiparlos.
¿no? Y también hemos abierto la escuela para contar con mayor número de agentes, van a ser preparados mucho mejor que en los últimos años, porque van a tener una preparación de un año. Antes se estaba haciendo solo por 6 meses, que se reducía a 4 o a 3, y eso no nos va a ocurrir porque queremos tener personal mucho más eficaz. El trabajo es ahora muy coordinado con la Policía Nacional, desde el general Angulo, el comandante general, acabamos de reunirnos con él, anteayer con el jefe de Dirincri, ayer con el jefe de trata de personas, es decir, un trabajo coordinado para que apenas exista una alerta desde penales, vamos a intervenir y vamos a separar a aquellos internos que vulneren la seguridad o que desde penales sigan cometiendo u organizando actos delictivos. Vamos a hacer, como lo venimos haciendo, sumamente drásticos para evitar que ello continúe. Y sobre esa línea del último que nos acaba de mencionar, señor Yaque, se estima que en los siguientes días o siguientes semanas se va a trasladar a más presos hacia las cárceles de máxima seguridad, como el caso de Chayapalca. Mire, el traslado de privados de libertad tiene sus causales. No es que hoy día el presidente del INPE o alguna autoridad penitenciaria decida que tal o cual interno debe irse a Chayapalca. Todo traslado está regulado de manera interna. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar precisamente el abuso ante cualquier privado de libertad. Pero estas medidas que, por ejemplo, el día de ayer hemos llevado a cabo este mega operativo en 68 penales, hemos hallado celulares, por ejemplo, en el penal de Ancón 1. ¿Cuál es la medida inmediata? Los internos de la celda, por ejemplo, ahí ve usted la imagen de las sustancias prohibidas que hemos hallado. Droga. Los internos de esta celda ya se encuentran aislados, sometidos a proceso administrativo, y pronto va a salir la decisión. Tengo la absoluta certeza que la autoridad respectiva no va a permitir que continúen el penal y los vamos a trasladar a otros penales ya alejados, y eso implica que los alejamos de su entorno, de sus familias, de sus amigos, si fueran ellos los que vulneran la seguridad, y los llevamos a un penal de mayor contención, es decir, hay una causal para trasladarlos. Esas son las medidas que de manera muy intensa vamos a ejecutar en estos próximos días. Y el presidente de Ecuador ha dicho aproximadamente que existen 1.500 presos que no son ecuatorianos y que él piensa deportar. No ha detallado la cantidad de presos peruanos que hay, pero usted ya ha mencionado que tenemos cárceles bastante hacinadas. ¿Se ha comenzado algún primer diálogo, alguna primera negociación? ¿Tenemos información sobre eso? En estos momentos aún no tenemos información al detalle sobre este tema. Nuestros ministros, como el ministro del Interior, el señor ministro de Defensa, están en la zona norte. De hecho, por la situación que vive Ecuador, hay una relación un poco más intensa para que ambos países adopten medidas y ataquen estos gérmenes de violencia en cada uno de sus países. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que si las autoridades acuerdan la expulsión de los peruanos que pudieran estar cumpliendo pena en las cárceles de allá, tenemos hacinamiento, pero aún así los admitiremos porque es un acuerdo país a país. Y si se trata que cumplan penas acá, pues no solo los recibiremos, dispondremos todas las medidas necesarias para que cumplan las penas como corresponde. En estos momentos tenemos 162 privados de libertad de nacionalidad ecuatoriana que están actualmente en varios penales, no solo en un establecimiento penal, desde el penal de Tumbes y en otros penales a nivel nacional, y todos están bajo control, tienen que cumplir las disposiciones del sistema penitenciario nacional, y no tenemos ninguna alerta, por ejemplo, que ningún ecuatoriano haya incumplido de una manera preocupante o que haya cometido un acto de indisciplina. Así nos ocurrió hace varios meses, cuando uno de ellos tomó en rehén a un servidor penitenciario en el penal de Piura. Un tema que fue rápidamente resuelto porque el interno fue trasladado y ahora viene cumpliendo su pena en el penal de máxima seguridad de Chayapalca. Estas medidas nosotros las adoptamos de manera inmediata, lo cual implica principio de autoridad en penales, control en los establecimientos y decirle a nuestros ciudadanos que confíen
en el Instituto Nacional Penitenciario que va a mantener esta situación de control de cárceles a pesar de la situación delicada que vivimos, el hacinamiento en porcentajes bastante altos, Señor Yaque. algunas limitaciones, pero a pesar de ello mantenemos la disciplina en penales. Señor Yaque, para terminar por mi parte, ¿cuál es la estrategia que tiene el INPE en estos momentos para evitar fuga de presos o de líderes, cabecillas, criminales de bandas organizadas de las cárceles peruanas? Sí, para evitar que tengamos alguna alerta muy preocupante, el INPE ha incrementado el nivel de revisiones de ambientes. En estos momentos podemos acreditar unos 400 a 400 requisas mensuales en todo el sistema, pero hemos dispuesto una medida adicional. El año pasado tuvimos 2 o 3 fugas de establecimientos y ello ocurrió porque en los torreones, que no siempre están ocupados por personal INPE, sino a veces por la Policía Nacional, porque todavía tenemos 21 penales en donde la seguridad externa, es decir, los torreones, están a cargo de nuestros aliados, la Policía Nacional, pero lamentablemente ha habido también algún descuido y ocurrió estas fugas lamentables el año pasado en 2 o 3 penales. Desde que nos ocurrió ello, las medidas son extremas en este último anillo de seguridad llamado Torreón. Es decir, se han extremado las medidas, todos los torreones tratamos de ocuparlos ahora tanto de día como de noche. Incluso tenemos doble seguridad, donde hay un torreón con un policía, tenemos una caseta en la parte baja para que también tenga un control de parte del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. Todas estas medidas nos han permitido detectar algunos intentos por ahí de algún interno que intenta fugarse, detectado de inmediato y sometido, y de hecho no solo sancionado, sino trasladado a otro penal de máxima seguridad. Estas medidas las vamos a mantener con absoluta firmeza, sin perjuicio, como he señalado al inicio, de operativos y requisas mucho más intensas. Bien, gracias a Javier Yaque, presidente del INPE. Esperamos también la actualización de la llegada de estos presos peruanos desde Ecuador. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, ha Muchas sido gracias. Javier Yaque, reiteramos, presidente del Instituto Nacional Penitenciario de nuestro país, frente a la estrategia que se viene implementando para evitar que situaciones carcelarias como pasan en Ecuador ocurran en el Perú.